Viví más de 40 años con el mismo hombre, creyendo conocer cada mirada, cada gesto suyo, hasta que un día descubrí que detrás de la Biblia y sus hermosas palabras había una mentira que lo cambiaría todo. Lo que encontré después no fue solo la verdad, sino también mi propia libertad. Y hoy les contaré exactamente cómo sucedió. Pero primero, les pido que le den me gusta y me digan desde dónde me escuchan. Me encantaría saber de dónde viene mi historia. Mi nombre es Josefina, tengo 67 años y he vivido prácticamente toda mi vida con el mismo hombre, El Salvador. Al principio fue amor, luego se convirtió en costumbre y con el tiempo simplemente convivimos. Pero la vida siempre te demuestra que nunca conoces a alguien del todo. Ni siquiera después de 40 años compartiendo el mismo techo. Siempre he sido una mujer de fe. Me levantaba temprano, cuidaba la casa y preparaba mi café con oración y agradecimiento. Salvador, en cambio, era más reservado con las cosas de Dios. Trabajaba duro, había sido albañil desde joven, pero nunca iba a la iglesia, ni a misa, ni a rezar. Bebía su cachaza en el bar del viejo. Don Tomás jugaba dominó, reía a carcajadas con sus amigos. Nunca me faltó el respeto, ni a mí ni a los niños, pero su espiritualidad, eso era todo mío. Hasta que un día, justo después de una noche en que llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas por la bebida, dijo algo que me dejó sin palabras. Josefina, creo que necesito cambiar. Soñé con mi madre. Ella me llamó a caminar con Dios. Voy a empezar a ir a la iglesia. Me quedé paralizada. No parecía que viniera de él. ¿Tienes fiebre, Salvador?, pregunté medio en broma. Pero él hablaba en serio. Quiero cambiar, mujer. Estoy harta de esta vida. Quiero conocer a Jesús. Sentí un calor en el pecho. Siempre había soñado con esto. Siempre le había pedido a Dios que tocara el corazón de mi viejo. Y ahora parecía que mi milagro estaba allí, en una camisa blanca planchada y una Biblia bajo el brazo. Ese primer domingo me desperté antes que él. Preparé café con más esmero que nunca. Le preparé su camisa limpia, los pantalones que solo usó en la boda de un familiar, y le quité el polvo a la vieja Biblia que acumulaba polvo en el estante. Cuando se fue, lo besé en la frente y le dije: «Vete con Dios, mi amor. Dale un abrazo al pastor Emilio de mi parte». Se fue y mi corazón se sintió ligero. Preparé un almuerzo especial, canté himnos mientras picaba cebolla y di gracias con cada cucharada de arroz. «Dios ha escuchado mis oraciones», me repetía. Cuando regresó tenía una mirada de paz. Me contó del sermón, los himnos, y dijo que había conocido gente nueva. Casi lloré de alegría. Y esto continuó durante semanas. Todos los domingos se iba temprano, vestido de creyente, y regresaba para contarme sobre el servicio. Incluso traía folletos con versículos y mensajes. Los vecinos comentaban: «Doña Josefina, tu Salvador se hizo creyente, ¿eh? ¡Qué bendición!». Y yo, con el pecho inflado, respondía: «Así es. Dios le tocó el corazón, de verdad que cambió, incluso dejó de beber». Al menos eso pensé. Ya no lo veían en el bar de Don Tomás, ni siquiera con un vaso de cachaza sudado en la mano. Era un hombre diferente, un hombre de Dios. Pero no lo sabía. No sabía que todo ese cambio era solo una fachada, que detrás de la Biblia había secretos, que detrás de la sonrisa serena había mentiras. Yo, ingenuamente, incluso le di dinero para que lo llevara como ofrenda. Lo separaba de lo poco que teníamos y le decía: «Toma, Salvador, es para ayudar a la iglesia». Me daba las gracias, se lo guardaba en el bolsillo de la camisa y se iba, como un santo. Ni me lo imaginaba. Un domingo, dejó un pañuelo en la mesa. Decidí correr tras él y dárselo. Me puse las pantuflas, agarré el pañuelo y fui tras él. Pero cuando llegué a la iglesia, no estaba. Le pregunté al portero, quien me miró con la mirada perdida: «¿Tu Salvador? Nunca lo he visto. No hay ningún hombre con ese nombre aquí». «No, señora». En ese momento, sentí que el mundo daba vueltas. Se me heló el corazón. Me quedé frente a la iglesia, sin saber qué pensar. Regresé a casa sin decir nada. Cuando llegó, sonriendo como siempre, contando las mismas mentiras, me quedé mirando, en silencio. Pasé la semana con eso martillándome la cabeza. No podía ser. Quizás el tipo de la puerta se había equivocado. Quizás Salvador había ido a otra iglesia. Quería creerlo.
Necesitaba creerlo, pero entonces la verdad empezó a llamar a la puerta, y el llamador era Dona Clara, mi vecino de la casa azul. Doña Clara era una de esas vecinas de siempre que sabe los nombres de nuestros nietos y el día exacto en que pasa el camión de la gasolina. Siempre fue mi confidente, mi amiga para charlar al final de la tarde, para tomar un café caliente en el porche, pero ese día llegó diferente. Tocó a la puerta sin el típico «Josefina, ¿estás en casa, mujer?». Al abrir, vi enseguida en su rostro que algo andaba mal. Tenía la mirada baja y las manos temblorosas. «¿Puedo pasar?», preguntó, y su tono me dio escalofríos. Asentí y entró, sentándose en el borde del sofá como si le remordiera la conciencia. «Josefina, necesito decirte algo». Mi corazón se aceleró. Se trata del Salvador. Ahí. Sentí un sabor amargo en la boca. «¿Está bien?», pregunté rápidamente, imaginando ya alguna tragedia. «Está bien, sí, pero ayer lo vi, yendo a su casa, Zacarías». Cuando dijo el nombre de Zacarías se me paralizó la mano. Todos en el pueblo sabían quién era. No era solo el dueño del bar al final del camino. Estaba metido en líos, vendiendo más que solo alcohol. «Clara, te equivocas. El Salvador estuvo ayer en la iglesia. Salió todo arregladito con su Biblia y todo». Respiró hondo juntando las manos en el regazo. «Lo vi, Josefina. Lo vi con la camisa blanca, la Biblia bajo el brazo, pero no giró a la izquierda hacia la iglesia, giró a la derecha. Fue directo a casa de Zacarías. Iba a visitar a mi hermana. Pasé por allí y lo vi entrar». Salté de la silla como si me hubieran dado una bofetada. «No, te equivocas. Ha cambiado, Clara. Ha dejado de beber, va a la iglesia, reza. Te equivocas». Pero por dentro, aquella vocecita que ya había susurrado el domingo anterior empezó a gritar. Clara me tomó la mano. «Josefina, te conozco. Sé cuánto lo amas. Sé cuánto rezaste por este cambio. Pero te juro que no vine aquí a hacerte daño. Vine porque no soporto verte engañada». Ella se fue poco después, dejando el olor del café enfriándose en la habitación y una duda aún más caliente dentro de mí. Esa noche apenas dormí. Miré al techo, escuchando la respiración agitada del Salvador, intentando encajar las piezas del rompecabezas, las historias del servicio, los himnos que decía que cantaban, los nombres que mencionaba. ¿Todo parecía tan real o era solo producto de mi imaginación? Pasé la semana en alerta máxima. Noté cosas que antes había ignorado. ¿Cómo escondía la cartera? ¿Cómo evitaba el contacto visual al hablar de la iglesia? ¿Cómo tardaba tanto en el baño? Lo callado que estaba los días posteriores al servicio. Una mentira bien dicha puede parecer cierta por un tiempo, pero las mentiras no resisten la observación. El sábado decidí, lo seguiría. Sí, yo, Josefina, una mujer de campo, que nunca le había levantado la voz a su esposo, que siempre confió en Dios más que en sus propios ojos. Iba a esconderme tras una reja, a correr tras mi esposo para descubrir la verdad. Me desperté temprano el domingo e hice todo como siempre. Preparé café, planché la camisa y lustraba los zapatos. Él se despertó de buen humor. «El pastor Emilio va a predicar sobre el arrepentimiento hoy», dijo con una sonrisa, besándome en la frente. «Vete con Dios, Salvador», respondí con el corazón dolido. Esperé a que se fuera, conté hasta 50, agarré un pañuelo, me puse un chal encima del vestido y lo seguí. Las calles seguían medio vacías, el sol apenas comenzaba a salir. Deambulaba por las esquinas, esquivando a cualquiera que pudiera reconocerme. Me sentía ridículo, pero decidido. Lo vi caminando con una Biblia bajo el brazo, saludando a sus conocidos, sonriendo. Realmente parecía un hombre de fe. Se acercó a la esquina de la iglesia. Mi corazón latía con fuerza, pero entonces siguió de frente. No miró el templo. Giró hacia la calle estrecha de la derecha, la calle donde estaba la casa de Zacarías. Mi mundo se puso patas arriba. Sentí que me temblaban las piernas y me escondí tras un muro. Él miró a su alrededor, comprobó que nadie me estuviera viendo y entró en la casa. Era cierto, todo. Doña Clara no había mentido. Me quedé allí, sin palabras, mirando la puerta cerrada. Y lo peor, mi hija, era solo el principio. Me quedé allí casi una hora, escondida tras esa pared cubierta de musgo, con el corazón latiéndome con fuerza y un nudo en la garganta. No sabía si quería ver partir a Salvador o si prefería que no se fuera nunca más. La verdad,
Cuando finalmente se revela, duele como si nos arrancara un pedazo del alma. Con cada persona que entraba o salía de la casa de Zacarías, me mantenía alerta. No eran solo hombres. Había de todo: mujeres jóvenes, hombres mayores, hombres jóvenes en bicicleta, mujeres mayores con rostros demacrados. Cada uno con su propio secreto, cada uno cargando con su propia tristeza. Y allí, entre ellos, estaba el hombre con el que me había acostado durante más de 40 años. Cuando Salvador finalmente emergió, apenas lo reconocí. Sus ojos rojos, su andar lánguido, esa sonrisa torcida y vacía. No era la mirada de alguien que había estado en la presencia de Dios, era la mirada de alguien que se había perdido. Me destrozó. Regresé a casa antes que él, con las piernas temblorosas y la mente acelerada. Cerré la puerta con llave, fui directo a mi habitación y lloré. Lloré como una niña que descubre la injusticia del mundo. Lloré como una mujer traicionada por la vida, por la fe, por su propio marido. Llegó casi una hora después. Abrió la puerta con esa misma sonrisa falsa de todos los domingos. Ya llegué, mi vida, bendito servicio hoy. Respiré hondo y me obligué a mantener la compostura. ¿Tienes hambre?, pregunté, intentando disimular mi enfado. Tengo hambre, respondió, sentándose a la mesa como si nada hubiera pasado. El pastor Emilio habló hoy sobre el perdón. Dijo que Dios perdona todos los pecados siempre que haya arrepentimiento. Arrepentimiento. Dijo esa palabra con tanta naturalidad que casi vomité. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo mintió con tanta calma, como si se creyera su propio engaño? Serví el almuerzo en silencio. Sentía la comida como una piedra en la boca. Y él continuó, inventando cada detalle del servicio: los himnos, los asistentes, incluso una invitación a un retiro espiritual en la granja de la iglesia. Mentiras y más mentiras. Después de comer, se acostó en el sofá como todos los domingos. Durmió como si no tuviera ningún remordimiento. Y yo me quedé allí, lavando los platos con manos temblorosas, con la mente llena de preguntas que no me atrevía a hacer. Durante la semana lo observé con más atención. Salvador salía a deshoras, hablaba por teléfono a escondidas, escondía dinero en lugares que nunca había buscado. Un día, encontré un billete doblado dentro de su rollo de calcetines. Cuando le pregunté, dijo que era para comprarme un regalo. Quise reír, llorar, gritar. El sábado por la noche le preparé el atuendo como siempre. Planché la camisa, colgué los pantalones y lustraré los zapatos. Pero ahora mis gestos carecían de cariño. Eran automáticos, sin alma, como si estuviera vistiendo a un desconocido. «Mañana es el día del Señor, ¿no, Josefina?», dijo sonriendo. «Sí», respondí sin emoción. «El domingo del Señor». Esa noche no dormí, di vueltas en la cama, con la almohada mojada de tanto llorar. Tenía que tomar una decisión: seguir viviendo esta mentira, fingir creerla o afrontarla. El domingo se despertó emocionado. Se duchó, se perfumó y pidió una Biblia. «Me voy», dijo, con la voz ligera de quien va a orar, pero con la mirada apagada de quien vive en la oscuridad. Y ahí fue cuando lo decidí. «Salvador, siéntate aquí. Necesitamos hablar». Cuando dije esas palabras, «necesitamos hablar», vi el cuerpo de Salvador paralizarse a medio paso. Aún tenía la mano en el pomo de la puerta, listo para irse. Lentamente se giró hacia mí. «¿Ahora?», preguntó, intentando disimular su incomodidad. «Ahora», respondí con firmeza. «Siéntate un momento». Se acercó a la mesa, retiró lentamente su silla y se sentó. Estaba visiblemente incómodo, como si supiera que algo estaba a punto de desmoronarse. Me senté frente a él, respiré hondo e intenté mantener la calma. «Salvador, ¿cuánto tiempo llevas mintiéndome?». Sus ojos se abrieron de par en par. Intentó sonreír. «¿Mentir? ¿Qué dices, mujer? No vas a la iglesia. Nunca lo has hecho. Te seguí el domingo pasado. Lo vi todo. Te vi pasar de largo frente a la puerta de la iglesia. Te vi entrar en la casa de Zacarías». El silencio que siguió fue como un grito. Palideció. Le sudaron las manos. Todo su cuerpo temblaba ligeramente, como si lo estuvieran desmontando desde dentro. La máscara se había desprendido, y él lo sabía. «Josefina, yo... Te lo puedo explicar». «¿Puedes?», repliqué, «porque todavía intento entender.
Intento entender cómo un hombre que vivió conmigo durante 40 años tiene el valor de mirarme a los ojos y mentirme. ¿Cómo tuviste el valor de tomar el dinero que di para la ofrenda y gastarlo en quién sabe qué? ¿En drogas, Salvador? ¿Es eso? ¿Estás consumiendo drogas? Bajó la cabeza. Silencio. ¡Habla!, grité. Por primera vez en mi vida, mi voz sonó firme, grave y sin temblores. Sí, dijo finalmente en voz baja. Sí. Esa palabra me atravesó como un cuchillo, y lo que más me dolió no fueron las drogas, fue el engaño, el teatro, las falsas oraciones, los abrazos falsos. ¿Y por qué? ¿Por qué mentiste así, Salvador? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Soy tu esposa, porque me daba vergüenza, respondió sin mirarme. Porque siempre fuiste tan recto, tan fiel. Sabía que no lo soportarías, así que intenté disimularlo, intenté ocultarlo. Te hiciste pasar por un hombre de Dios para ocultar que te estabas destruyendo, y peor aún, te llevaste mi fe contigo. Me hiciste creer que había ocurrido un milagro. No sabes cuánto oré, Salvador. Cuánto le di gracias a Dios pensando que habías cambiado. Y todo era mentira. Todo. Lloró. Por primera vez en muchos años, vi a Salvador llorar como un niño. Ese hombre seco, que apenas hablaba de sus sentimientos, ahora temblaba ante mí como un niño atrapado. Intenté parar, Josefina, lo juro. Pero no puedo. Soy débil. Soy basura. No sirvo para nada. Mentiste, Salvador. Pero no eres basura, eres un enfermo y necesitas ayuda, pero la verdad es que no sé si podré estar a tu lado así. Me miró desesperado. No me mandes lejos, Josefina. No tengo a nadie. Solo te tengo a ti. Respiré hondo. No voy a mandarte lejos, pero tampoco voy a fingir que todo está bien. Ya no. Si quieres quedarte, tendrás que cambiar de verdad. Tendrás que afrontar esto, buscar ayuda, dejar esta adicción y sobre todo tendrás que respetarme, porque no soy estúpida y ya no soy la misma. Asintió en silencio. Se levantó, caminó lentamente hacia su habitación y se encerró. Y yo me quedé allí, sentado a la mesa, mirando mi taza de café que ya se había enfriado, intentando entender cómo empezar una nueva vida después de semejante verdad. Pero lo peor estaba por venir. Después de esa conversación, la casa se sintió diferente. El silencio se apoderó de nosotros. Un silencio denso, no de paz, sino de culpa, vergüenza y asuntos pendientes. Salvador pasó los siguientes días más tranquilo de lo habitual. Salía menos de casa, incluso evitaba el espejo. Cuando me crucé con él en el pasillo, sentí su mirada de disculpa, sin el valor de hablar. Y yo seguía intentando procesarlo todo. Seguí con mis rutinas porque las mujeres del campo no paran ni cuando el mundo se derrumba. Lavaba, cocinaba, rezaba. Y cada vez que me arrodillaba para hablar con Dios, solo podía pedirle: ¿qué hago ahora? Un jueves, me llamó al porche. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Josefina, quiero intentarlo, de verdad. Llevarme a la iglesia. Necesito ir contigo, como hombre, no como mentiroso. Esa frase me destrozó. Una parte de mí quería gritar, demasiado tarde, pero otra parte, la que siempre creyó en el cambio, quería darle una oportunidad. Después de todo, si tanto había rezado para que Dios tocara su corazón, ¿cómo podía alejarme ahora que parecía estar tocándolo? De acuerdo, respondí. Iremos el domingo, juntos. Y así fue. El domingo siguiente preparé café como antes, pero esta vez con una sensación diferente. Era una mezcla de esperanza y desconfianza. Llevaba la misma camisa blanca, pero ahora sin ningún disfraz. Me miró antes de irse y me apretó la mano con fuerza. Ayúdame, Josefina, no puedo sola. Caminamos lentamente hacia la iglesia. La gente nos miraba. Algunos lo sabían, otros no, pero no me importó. Entré con la cabeza bien alta, con mi esposo a mi lado. Por primera vez, no era un teatro. El pastor Emilio reconoció a Salvador y asintió. Durante el servicio, Salvador lloró. Mucho. Yo también lloré. No de tristeza, sino de dolor acumulado. Porque ese momento no fue bonito. Fue doloroso. Fue la destrucción del orgullo, de las mentiras, de las apariencias. Fue el comienzo, quizás, de un proceso de reconstrucción. Pero la reconstrucción no es fácil. En los días siguientes, tuvo recaídas. 1, 2 veces. Volvió a casa de Zacarías una vez, me di cuenta. Cuando llegó, percibí su aroma,
su mirada perdida. Permanecí en silencio. Solo recé. La semana siguiente hablé con el pastor. Le expliqué todo. Vino a nuestra casa, se sentó con Salvador y habló con calma. Habló del tratamiento, el seguimiento, el ayuno y la fuerza de voluntad. Salvador escuchó, lloró, pidió ayuda. Empezamos una nueva rutina. Culto los miércoles, terapia con el pastor los sábados, culto los domingos. A veces iba, a veces no. A veces se escapaba, volvía a casa de Zacarías y volvía al día siguiente pidiendo perdón. Era difícil. Cada día era una batalla. Y en esta batalla comencé a perderme. Empecé a olvidarme de mí mismo, de mis momentos, de mis gustos, de mis deseos. Todo se convirtió en Salvador, su recuperación, su recaída, su culpa. ¿Y yo? ¿Dónde estaba? Hasta que un día doña Clara regresó a mi casa, con esa cara que ya conocía. Josefina, ¿puedo decirte algo que quizá no te guste? La miré con cansancio. Habla, Clara. Después de lo que he pasado, no creo que nada pueda desanimarme. Respiró hondo. Es que vi al Salvador, otra vez, pero esta vez no estaba en casa de Zacarías. Estaba con una mujer, joven, mucho más joven que él, y se estaban besando. Todo mi cuerpo se congeló. No sabía si gritar, llorar o reír. Reírme de la desgracia, de la ironía de la vida. Al fin y al cabo, aún tenía el coraje para eso. Esa noche fue la peor de todas. Peor que cuando descubrí que mentía sobre la iglesia. Peor que verlo salir de la casa de Zacarías con esa mirada perdida. Porque ahora era una traición diferente. No era solo contra mí. Era contra todo lo que habíamos construido. O mejor dicho, contra eso. Lo sostuve durante años con oración, fe y esperanza. No lo confronté de inmediato. Esperé. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Estaba harta de oírlo de otros. Quería la verdad desnuda, sin intermediarios, sin duda alguna. Quería que me lastimaran de frente, porque al menos así sabría que el dolor era real. El viernes lo vi arreglándose demasiado. Se puso un perfume que no había usado en meses. Se peinó con más cuidado de lo habitual y dijo que iba a encargarse de unos asuntos en el pueblo. «Asuntos de la iglesia», dijo sin siquiera mirarme. Esperé a que se fuera. Esperé unos minutos y luego lo seguí. Esta vez no tuve que esconderme mucho, ni siquiera miró atrás. Caminaba como alguien que sabía dónde iba y quería llegar rápido, con prisa. Ansioso, lo seguí hasta un camino de tierra, una zona más remota del pueblo por donde casi no pasa nadie. Y fue allí, frente a una casa sencilla, donde la vi. La vi abrir la puerta, lo vi entrar, y antes de que ella la cerrara se abrazaron y se besaron. Fue como si mi corazón se hubiera parado ahí mismo. Un beso. No un beso robado, no un error. Fue un beso con cariño, con intimidad, con historia. Regresé a casa sin alma. Me senté en la mecedora y me quedé allí durante horas. No lloré. Todavía no. Simplemente me senté en silencio, escuchando el viento agitar las cortinas, el lento paso del tiempo y el amargo sabor de la decepción subiendo por mi garganta. Regresó sobre las 8. Entró en casa con ese aire corriente como si hubiera ido a comprar pan. Me besó en la frente. Me quedé inmóvil y él ni se dio cuenta. ¿Cómo estuvo la reunión?, pregunté secamente. Bien, el pastor dijo cosas muy fuertes hoy. Habló de fidelidad, ¿puedes creerlo? Tuve que reírme, una risa triste y apagada. ¿Sabes qué es la fidelidad, Salvador? Me miró con recelo. Claro que lo sé, Josefina. ¿Qué clase de pregunta es esa? Entonces, respóndeme una cosa. ¿Así se demuestra fidelidad?, pregunté levantándome de la silla y caminando hacia él. ¿Besar a otra mujer en una calle que crees que nadie ve? Si eso es lo que aprendiste en la iglesia, creo que dejaré de rezar. Se puso pálido, tartamudeó. ¿Me seguiste otra vez? No tenías por qué. No te seguí. Lo vi. Y ni siquiera estaba oculto. Ya no te escondes, Salvador. ¿Sabes por qué? Porque ya no te da vergüenza. Porque crees que estoy tan destrozada, tan acostumbrada a tus mentiras que ni siquiera reaccionaré. Intentó explicarse. Dijo que fue un error, que estaba confundido, que era una etapa. Josefina, estoy perdido. No estás perdido, Salvador. Te dejaste llevar. Y no fue ayer, fue hace mucho tiempo.
Me di cuenta ahora. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Por primera vez, la cerré con llave. Y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en los últimos días. Lloré por la mujer que era, por la mujer que soporté ser, por la mujer que renacía allí, en medio del dolor. Al día siguiente empaqué mis cosas, un poco de ropa, un rosario, mis medicinas. Fui a casa de mi hermana, María Luisa, luego conté todo. Tienes razón, Josefina, dijo. Llega un momento en que necesitamos salvarnos. Aunque eso signifique dejar atrás a quienes amamos. No sabía cuánto tiempo me quedaría allí, pero sabía que ya no podía vivir así. Y así empezó mi nuevo comienzo. Regresar a casa de mi hermana con las maletas en la mano y el alma hecha pedazos no fue fácil, pero era necesario. Era la primera vez en más de 40 años que me elegía a mí misma. Y, por extraño que parezca, también fue la primera vez que sentí que mi propia historia me pertenecía. En los días siguientes, intenté llenar esos vacíos con regularidad. Me levantaba temprano, ayudaba a María Luisa con las gallinas, barría el jardín, preparaba el almuerzo y lavaba la ropa. Pero lo más importante, comencé a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: escucharme a mí misma. El dolor seguía dentro de mí, y algunos días parecía que gritaba. Bastaba con ver a un hombre con camisa blanca pasar por la calle, o escuchar un himno en la radio, para que se me encogiera el pecho. Pero entonces cerré los ojos, respiré hondo y recordé: te fuiste, elegiste la verdad. Y la verdad te hace libre. Con el tiempo empecé a redescubrir pequeñas alegrías. Un pastel que salió bien, un vestido viejo que aún me quedaba, una oración dicha con calma y sin remordimientos. Cada cosa sencilla se convirtió en un motivo de orgullo. Era como si volviera a nacer. Una versión más fuerte, una versión de mí misma. Un día, Luisa me invitó a ir con ella al mercado del pueblo vecino. Dudé. Todavía me daba vergüenza encontrarme con alguien conocido, alguien que preguntara por Salvador, alguien que me mirara con lástima. Pero ella insistió: no tienes nada de qué avergonzarte, Josefina. Quienes deberían agachar la cabeza son los que traicionaron, no los que sobrevivieron. Fuimos, y estuvo bien. El olor a fruta, el bullicio de la gente, el sol pegando fuerte sobre los coloridos puestos. Todo me recordaba que el mundo seguía siendo grande y que mi vida no tenía por qué caber en la casa donde sufría. Fue en esa misma feria donde, sin quererlo, me reencontré. Mateo. Mateo era un viejo amigo, viudo, y vivía en el pueblo vecino. Había sido compañero de colegio de mi hermano mayor. Siempre fue educado y trabajador. Nos cruzamos cerca del puesto de especias. Él fue el primero en reconocerme. «Doña Josefina, ¿de verdad eres tú?», sonreí, sin saber muy bien cómo reaccionar. «Sí, Mateo. ¿Cuánto tiempo sin verte, eh?» Charlamos unos minutos. Cosas sencillas: el tiempo, el mercado, recuerdos del pueblo. Pero al final dijo algo que me conmovió profundamente: «Te ves diferente, más luminosa. Incluso con la mirada cansada, pareces más viva». Le di las gracias con torpeza y seguí con mi bolsa de verduras. Pero esas palabras me acompañaron el resto del día. Más vivo. ¿De verdad estaba más vivo? ¿O simplemente estaba aprendiendo a no morir un poco por dentro cada día? Esa noche escribí en uno de los viejos cuadernos de Luisa: hoy me vieron, no como la esposa traicionada, no como la creyente engañada, sino como una mujer. Y tal vez, solo tal vez, realmente estoy renaciendo. Pasaron las semanas y la paz se asentó en mi pecho como un polvo fino. No era felicidad todavía, pero era serenidad. Y eso, hija mía, era más de lo que podía pedir. Hasta que un día recibí una carta. Sí, una carta, escrita a mano, con letra temblorosa. Era la era del Salvador. Cuando vi la letra del sobre, supe al instante que era suya. Ese Josefina ligeramente torcido, con letras desordenadas y caligrafía antigua. Me temblaron los dedos. Pensé en romperlo sin abrirlo. Pensé en tirarlo. Pero algo dentro de mí, quizás el respeto por los años, quizás la mujer que aún intentaba comprender, me impulsó a abrirlo. La carta comenzaba así: Josefina, si estás leyendo esto ya es más de lo que merezco. Ni siquiera sé cómo empezar, pero quizás lo mejor sea pedir perdón otra vez. No por obligación, sino porque me pesa el alma. Te perdí.
Y ahora me doy cuenta de que, al perderte, perdí lo último bueno que me quedaba. Seguí leyendo con el corazón pesado. Dijo que después de que me fui, todo se desmoronó. Intentó continuar la farsa, incluso intentó acercarse a la otra mujer, pero pronto se dio cuenta de que era solo otro vacío. Dijo que dejó de ir a casa de Zacarías, no por virtud, sino porque ya no le traía alivio, solo más culpa. La casa está en silencio sin ti. La mecedora cruje sola por la noche. Los trapos de cocina que solías dejar bien doblados ahora están esparcidos. Nunca me di cuenta de cuánto de ti hiciste de esta casa un hogar. Y más que eso, nunca me di cuenta de cuánto mantuviste mi vida en pie sin que me diera cuenta. En un momento escribió: estoy intentando conseguir tratamiento. Fui a la iglesia esta vez de verdad. Hablé con el pastor Emilio. Me miró a los ojos y me dijo: de nada sirve buscar a Dios si no estás dispuesta a ir a encontrarte a ti misma primero. Esas palabras me destrozaron, Josefina. Dejé de leer. Me lloraban los ojos, pero no era dolor. Era algo extraño, como si verlo finalmente destrozado fuera el fin de un ciclo. Un cierre necesario. No escribo esto para pedirte que vuelvas. Sé que ya te perdí. Escribo esto porque necesitaba decirte de alguna manera que fuiste mi último faro y que, aunque yo era oscuridad, nunca dejaste de brillar. La carta terminaba con una frase sencilla: si algún día logras perdonarme de verdad, no me lo digas. Solo reza por mí, porque tu oración, incluso cuando me burlaba, siempre fue lo que me mantuvo en pie. Doblé la carta con cuidado. No lloré como esperaba. Fue diferente. Fue como si me hubieran quitado una piedra del pecho. No por la carta en sí, sino porque selló lo que más necesitaba: un cierre. Llevé la carta al balcón y contemplé el cielo un rato. Había una luna tenue que atravesaba la oscuridad como un hilo de esperanza. Y fue mirando esa luna que hablé en voz baja: te perdono, Salvador, pero ahora viviré. Esa semana volví a visitar la iglesia del pueblo vecino. Empecé a asistir a las reuniones de mujeres. Descubrí otras historias como la mía. Mujeres que habían sido traicionadas, abandonadas, humilladas, pero que decidieron empezar de nuevo, cada una a su manera. Y fue allí, en una de esas reuniones, donde conocí a Mateo por segunda vez. Esta vez, me invitó a tomar un café después del servicio, y dije que sí. Tomar un café con Mateo fue sencillo, como todo lo mejor que ofrece el campo. Una mesa de madera, una taza pequeña, el aroma de un pastel de maíz recién salido del horno. Pero para mí, fue como entrar en un lugar donde el aire era más ligero. Hablamos de la vida, no de Salvador ni de penas. Hablamos de la infancia, de las fiestas de la cosecha, de cómo el tiempo nos cambia el rostro pero nos deja la mirada igual. Mateo me escuchaba con atención, sin prisas, y me di cuenta de que hacía tiempo que nadie me escuchaba así. ¿Siempre has tenido ese carácter fuerte, Josefina?, preguntó. Sonreí un poco avergonzada. ¿Fuerte? ¿Yo? No sé si es fuerza, creo que es hábito. Aprendemos a aguantar tanto que parece fuerza, pero a veces es solo supervivencia. Negó con la cabeza, pensativo. La supervivencia es fuerza. Mucha gente no puede con ella. Esas palabras resonaron en mi interior. Y por primera vez, volví a casa sintiendo que tal vez, solo tal vez, estaba lista para abrirme al mundo de nuevo. Con el paso de las semanas, Mateo y yo nos veíamos más a menudo. Nunca nada importante. Una visita al mercado, un café después de la iglesia, una charla en un banco del parque. Era respetuoso, cuidadoso. No invadía mi silencio, y eso para mí era más valioso que cualquier declaración. Mientras tanto, Salvador seguía enviando mensajes a través de conocidos. Algunos decían que estaba cambiando de verdad, otros que se sentía cada vez más desanimado. Lo escuché, pero no me dejé amedrentar. Mi vida ya había dado un giro. Entonces, un domingo por la tarde, mientras Mateo y yo caminábamos por la plaza, vimos la figura de Salvador a lo lejos. Estaba sentado solo en una banca, cabizbajo. Al verme, se levantó lentamente y vino hacia nosotros. «Josefina, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Mateo me miró con respeto. «Te espero ahí adelante», dijo, y se alejó. Salvador se detuvo frente a mí. Su rostro era diferente.
más delgado, con más arrugas. Pero había algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Humildad. No te voy a pedir que vuelvas, empezó. Solo quería decirte que lo estoy intentando. De verdad, lo dejé todo. Estoy trabajando con un primo en otra ciudad, lejos de la tentación. Sigo tropezando, pero me levanto. Asentí sin interrumpir. Quería darte las gracias, porque fuiste tú quien me empujó a esto. Aunque me dejaste, me salvaste. Lo miré y vi a un hombre destrozado, pero ya no un mentiroso. Espero que encuentres tu paz, Salvador. Yo ya la he encontrado. Sonrió con tristeza y asintió. Lo sé, y me alegro. Nos despedimos con un apretón de manos. Y mientras lo veía alejarse, sentí que por fin, después de tanto tiempo, el pasado se había quedado donde pertenecía, detrás de mí. Mateo regresó, me miró a los ojos y me dijo: ¿Estás listo? ¿Listo para qué?, pregunté. Vivir sin mirar atrás. Y en ese momento me di cuenta de que tenía razón. Después de aquel encuentro en la plaza, algo cambió en mi interior. No era como si todas las heridas hubieran sanado, pero la hemorragia se había detenido. Por fin podía caminar sin miedo a volver a desgarrarme. Mateo seguía apareciendo en mi vida de forma sencilla, pausada y sin exigencias. A veces era solo para dejarme un tarro de dulces caseros. Otras veces, para invitarme a ver un atardecer en la colina detrás de la iglesia. Sabía escuchar mis silencios y respetarlos. Una de esas tardes, sentados uno al lado del otro mirando el horizonte, me preguntó: Josefina, ¿crees que aún es posible volver a amar? Respiré hondo antes de responder. Creo que sí, pero no como antes. Antes pensaba que amar significaba entregarme por completo y esperar que la otra persona se encargara de ello. Ahora, si voy a amar, quiero que sea con los pies en la tierra. Quiero ser yo misma, sin perderme a mí misma. Sonrió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Entonces vas por buen camino. Comencé a asistir más a la comunidad. Ayudé a mi hermana con la fiesta de la cosecha. Asistí a las reuniones de la iglesia y me reencontré con viejos amigos de los que me había distanciado cuando mi vida giraba exclusivamente en torno a Salvador. Poco a poco, me di cuenta de que no solo sobrevivía, sino que vivía. Salvador seguía apareciendo en mi memoria de vez en cuando, como un fantasma al que ya no tememos. Sabía que estaba en otra ciudad, trabajando, intentando alejarse de la adicción. A veces alguien traía noticias suyas. Lo escuchaba y daba gracias a Dios de que estuviera vivo, pero ya no sentía ese peso. Era como saber de un pariente lejano. Un domingo, después de la iglesia, el pastor Emilio me habló. Josefina, he seguido tu camino desde lejos y quería decirte algo. Tu testimonio no es solo de dolor, es de valentía. No te derrumbaste, te reconstruiste. Me fui con un corazón cálido, no porque buscara aprobación, sino porque me di cuenta de que sin darme cuenta, estaba inspirando a otras mujeres. Algunas empezaron a abrirse conmigo sobre su propio sufrimiento, sus maridos ausentes, sus luchas silenciosas. Las escuché, las abracé y les dije: no tienes que esperar un milagro para salvarte. A veces el milagro es levantarte e irte. Y así, sin grandes planes, me di cuenta que mi vida había ganado un nuevo propósito: ser la prueba viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Una noche tranquila, sentado en el porche de la casa de mi hermana, mirando el cielo estrellado, Mateo se acercó con 2 tazas de café. Para nosotros, dijo, extendiendo uno. Para nuevas historias. Sonreí y acepté. No sabía qué me depararía el futuro, pero de una cosa estaba segura. Esta vez, yo era la autora de mi propia historia. El capítulo final de esta etapa de mi vida comenzó de forma sencilla. Sin grandes acontecimientos, sin noticias inesperadas. Solo la constatación, en una mañana cualquiera, de que estaba en paz. Me desperté temprano, como siempre, pero sin el peso que había cargado durante años. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina. El sol entraba tímidamente por la ventana y el canto de los pájaros parecía más fuerte. Me senté a la mesa con mi hermana y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sonreía sin tener que esforzarme. Empecé a caminar por las calles del pueblo con la cabeza bien alta. No para mostrarle nada a nadie, sino porque me sentía completo. La gente se acercaba a hablar. Algunos elogiando mi valentía, otros simplemente querían decir que me recordaban de antes.
y yo sabía exactamente lo que eso significaba. Mateo permaneció a mi lado. Nunca se apresuró, nunca me exigió promesas, simplemente estaba ahí, con la presencia serena de quien entiende que el amor, cuando es verdadero, no requiere urgencia. Un día, mientras recogíamos flores en el jardín de mi hermana, me tomó de la mano y me dijo: «Mereces ser feliz, Josefina, y quiero, si me lo permites, ser parte de esa felicidad». Lo miré y me di cuenta de que mi corazón ya me había dado esa respuesta hacía mucho tiempo. Simplemente sonreí y le devolví el apretón de mano. No hicieron falta más palabras. Con el tiempo volví a cuidarme de maneras que había olvidado. Me compré un vestido nuevo, me teñí el pelo y reanudé un pequeño negocio de pasteles y repostería que vendía afuera de la iglesia. No se trataba del dinero, se trataba de la alegría de hacer algo propio. Y cada pedido que salía de mi cocina llevaba consigo una parte de la nueva mujer en la que me había convertido. Salvador se convirtió en solo una parte de mi historia, no en el centro de ella. Escuché de otros que estaba trabajando duro y tratando de mantenerse en el camino. Recé por él, no con la urgencia de quien implora un milagro, sino con la serenidad de quien desea el bien desde lejos. Y entonces me di cuenta de que empezar de nuevo no significa olvidar. Significa recordar sin dolor. Significa reconocer que el dolor fue parte del camino, pero no el destino final. Hoy, si alguien me pregunta por mi vida, no empiezo hablando de lo que perdí, sino de lo que gané. Libertad, autoestima, una fe renovada y la certeza de que nunca es tarde para reescribir la propia historia. Y cuando me miro al espejo, veo a una mujer de campo, con arrugas que delatan más que su edad. Veo a Josefina, no a la esposa engañada, ni a la víctima, sino a la sobreviviente que eligió vivir. Y vivir, hija mía, es el mayor acto de valentía que una mujer puede realizar. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, dime qué te parece mi historia. Me encantaría saber tu opinión. Y no olvides suscribirte a este canal para leer más historias.